Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tendremos nuestra sesión número 5, si mal no recuerdo, y el tema que vamos a ver es la vocalización, ¿sí? No vean. La vocalización, ¿ok? La vocalización, muchachos, es... Déjenle bajar un poco. Es el proceso mediante el cual, ¿sí?, el aire transformado en voz permite, ¿sí?, que todo nuestro aparato fonador funcione adecuadamente. Eso es la vocalización y no se refiere exclusivamente a la emisión del sonido, que ya sabemos cuál es su proceso, sino también a la correcta colocación de ese sonido, ¿sí? Saber a dónde lo vamos a mandar, si va a ser una voz de pecho, si va a ser una voz de cabeza o si va a ser una voz de diafragma, ¿sí? Entonces, el ejercicio que vamos a llevar a cabo, por lo menos esta semana, recuerden que cada semana hemos estado llevando a cabo un proceso distinto, un ejercicio distinto, para cada vez más ejercitar partes de nuestro aparato fonador que estaban atrofiadas y dejar de hablar completamente con la nariz, sí, o completamente con el agudo, o teniendo estas inflexiones que nos dan un tono muy peculiar, sí, que no nos dejan unificar el tono neutro. Entonces, en esta ocasión les voy a presentar la técnica del barco y por eso les ambienté con esta música. ¿Sí? La técnica del barco o la técnica del buque, la conocen así en España, ¿sí? La técnica del buque o la técnica del barco consiste en lo siguiente. Nosotros ya sabemos ubicar nuestra respiración diafragmática, ¿sí? Que es la que yo preferiría que usáramos todo el tiempo, pero el asunto de la colocación de la voz, ahí sí es lo que tenemos que practicar. Entonces, primero tienen que saber tres cosas principales: que todos los tonos que nosotros poseemos vocalmente existen o se proyectan con mayor calidad y facilidad en distintas partes de nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Sí? El tono agudo se va a encontrar, ¿sí?, en nuestra cabeza. El tono medio se va a encontrar en el pecho. Y el tono grave se va a encontrar en nuestras costillas. ¿Sí? Tenemos estos tres puntos, ¿sí? Estos tres tonos, que son alturas. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué nos sirve la técnica del barco? Justamente para ubicar esas alturas. Ahora, lo primero que tenemos que entender, o bueno, a lo que nos tenemos que remitir es ¿cuál es el sonido que hace un barco? Este es el sonido que hace un barco. Les va a dar comezón en la nariz, ¿sí? Es muy normal y quiere decir que están haciendo una técnica del barco correcta. Pero primero, ¿cómo voy a aprender a ubicar mis distintos niveles, mis distintos tonos? Gracias a la técnica del barco. Las vocales, más bien, sí, pues sí, las vocales agudas, la vocal aguda más bien va a ser la I, para ubicar nuestro agudo. Las vocales para ubicar nuestro tono medio con la técnica del barco van a ser la A y la E.
Ujú. Y por último, para ubicar nuestros tonos graves, vamos a utilizar la O y la U. O y U. ¿Ok? Y entonces, lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Les muestro. ¿Sí? Respiramos diafragmáticamente. Nada se movió más que el diafragma, ¿sí? Y haciendo este sonido, primero vamos a pensar en una I, que son los agudos, ¿sí? Entonces, haciendo este sonido, pensamos en una I y colocamos nuestra mano aquí, a esta altura de nuestra cabeza, ¿ok? Aquí tiene que vibrar, eso quiere decir que nuestro agudo está bien colocado, ¿sí? Obviamente también vamos a pensar en hacer un tono muy agudito, ¿sí? Comenzamos. Tiene que vibrar. Ya sé que algunos de ustedes dirán, casi no se escucha, pero aquí vibra mucho, ¿sí? Posteriormente, lo que tenemos que hacer es poner manos en pecho, lo mismo, respiramos diafragmáticamente, ¿sí? Hacemos la misma técnica del barco, ahorita les explico paso por paso en qué consiste, y pensamos en A o en E. Y lo que más tiene que vibrar es el pecho. Por último, voy a tocar esta parte de atrás de mis costillas, donde finalizan, ¿sí? Y me voy a recargar. ¿Ok? Ya estoy allí. Ahora, vamos a pensar en O y en U para nuestros tonos graves. ¿Ok? Respiramos diafragmáticamente. Ya sé que no les puedo mostrar cómo vibra, ¿sí? Pero el punto es que ustedes logren hacer que eso vibre. La técnica del barco consiste en lo siguiente. Nada más es sacar el aire, ¿sí? Apretando los labios y permitiendo que el aire infle mis cachetes. Lo hago nuevamente. Respiro. ¿Entendido? Les voy a leer un pedacito de un cuento, que es un cuento infantil. Yo conservo absolutamente todos mis libros. Se llama Los cisnes salvajes. Ya luego les contaré, si gustan, cómo llegó a mis manos este libro, que es muy mágico. Y dice así. Elisa corrió hasta la orilla y esperó escondida detrás de una roca. Al anochecer escuchó un batir de alas y vio bajar del cielo 11 cisnes llevando en sus cabezas coronas de oro. Uno a uno los cisnes descendieron hasta la orilla y cuando tocaron tierra recobraron su apariencia humana. Elisa los miraba asombrada desde su escondite. ¡Increíble! Allí frente a ella estaban sus hermanos. ¿Sí? Es parte de la historia de los cisnes salvajes que con gusto se las puedo compartir cuando ustedes gusten, o no sé si quién ya la conoce. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos, denme un segundito, todavía en nuestras manos el libro de Ángeles Mastretta de Mujeres de Ojos Grandes. En esta ocasión vamos a trabajar, ¿sí?, con el segundo relato, que es el de la tía Clemencia Ortega, ¿sí? El relato comienza así: el novio de Clemencia Ortega. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la técnica del barco vamos a leer un párrafo, ¿sí?, con técnica del barco en tono agudo, un párrafo con técnica del barco en tono medio y un párrafo, ¿sí?, del barco, con técnica del barco en tono grave. ¿A qué voy? Lo voy a leer, voy a leer directamente el cuento para que sepan a lo que me refiero. Tono agudo.
Ya sé que se escucha muy gracioso, pero eso les va a ayudar a liberar la garganta de una manera impresionante. Después, tono medio. ¿Sí? No estoy diciendo las palabras, pero estoy tratando de leer internamente, haciendo el sonido que normalmente emitiría, diciéndolo de forma natural. ¿Ok? Y por último, tono grave. Esta es la técnica del barco y sabrán que le estarán haciendo correctamente porque la nariz les va a empezar a dar mucha comezón y posteriormente algunas partes de aquí del cuello, ¿sí? Y posteriormente algunas partes de aquí, ¿sí? De donde abre y cierra nuestra mandíbula, y en varias ocasiones hasta parte de las cejas. ¿Sale, muchachos? Cuídense. Yo les indicaré cuál va a ser la actividad que tienen que realizar, ¿sí? Con el texto, terminando su sesión o durante su sesión, ¿sí? Para que la realicen. Cuídense. Chao.